es Brodsky Valentín Ariel. Y yo hice un trabajo titulado, digamos, Factores de riesgo para la ideación suicida, un estudio con adolescentes durante la pandemia del COVID-19 en 2021 en la ciudad de Córdoba. Este trabajo, yo lo que hice fue tomar una base de datos que tenía a partir del trabajo que había hecho sin interior de un grupo de investigación dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, está radicado ese grupo de investigación, y lo adapté un poco para que pudiera permitirme aplicar algunos de los conocimientos que había adquirido a lo largo de la cursada de la diplomatura en Data Science con R y Python. Voy a tratar de dar cuenta un poco entonces de esas dos cosas. Yo por ahí vengo del campo de la psicología, soy licenciado en psicología y entonces trato de aplicarlo para el estudio de esto que es la ideación suicida. Bien, una breve contextualización para que se entienda el trabajo, ¿sí? Eh, este estudio surge como un punto de articulación, como algo que se desprende del trabajo que se realizó hacia el interior del grupo de investigación que les comenté recién dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, pero también con la ayuda de lo que es el Programa Provincial de Prevención del Suicidio, que está radicado en Córdoba, ¿sí? En la provincia de Córdoba. La recolección de los datos se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19, por eso yo lo puse acá en el margen derecho de la pantalla, y era importante, ahora voy a explicar un poquito por qué es importante contextualizar el momento en el que se tomaron los datos, digamos, porque, bueno, hay cuatro grandes razones que justifican la importancia de llevar a cabo esta clase de investigaciones. Yo los puse acá con los símbolos de los pilares, digamos, porque básicamente son, creo, como razones que sostienen al trabajo, de algún modo lo justifican. Por un lado, en primer lugar, yo creo que lo que justifica este trabajo es la importancia que tiene el suicidio como problema sanitario a nivel mundial y en Argentina también, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, los informes que publica la Organización Mundial de la Salud, en uno de los últimos informes publicados, uno puede observar que alrededor de 830.000 personas toman la decisión de quitarse la vida por año, ¿sí? Y también puedo observar en esos informes que publica la Organización Mundial de la Salud que dentro de la población adolescente el suicidio es un problema sanitario grave. De hecho, es una de las causas más frecuentes de muerte para los adolescentes. En Argentina esta situación se replica. Por supuesto, las cifras varían porque una cosa es considerar la cifra a nivel mundial y otra a nivel de lo que pasa en nuestro país, pero en Argentina esto también es así, es un grave problema para la población adolescente y es un grave problema sanitario al cual todavía tenemos que buscarle una solución. La segunda razón que justifica la realización de este tipo de trabajo de investigación es la importancia que tiene diferenciar entre lo que es el suicidio, es decir, el acto consumado que lleva a cabo una persona para quitarse la vida, y la ideación suicida, que es el hecho de empezar a pensar en la posibilidad de quitarse la vida. No son lo mismo estas dos cosas, y la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que los planes de prevención para el suicidio como problema sanitario, los pensemos haciendo esta distinción, ¿sí? Sobre todo también hacen falta intervenciones sanitarias pensadas para el problema de lo que es la ideación suicida, porque habría que intervenir antes de que la persona tome la decisión de quitarse la vida. Cuando lo está pensando, sería mucho mejor. Eh, la tercera razón que justifica esta clase de trabajo que llevamos a cabo fue la importancia que tiene identificar esto que se llaman factores de riesgo y factores protectores para la ideación suicida, ¿sí? ¿Por qué sería un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una variable que aumenta las posibilidades de que una persona o un grupo de personas comiencen a pensar, en este caso, en la posibilidad de quitarse la vida, ¿sí? Y un factor protector es algo que, como su nombre le indica, disminuye las posibilidades de que una persona piense en la posibilidad de quitarse la vida. Bien, última razón que justifica este trabajo, la importancia de analizar el contexto local, puse yo acá.
¿Qué quiere decir esto? Durante la pandemia del COVID-19, eh, había una gran cantidad de literatura y de expertos que sostenían que los factores de riesgo para el suicidio y para la ideación suicida podían verse potenciados, es decir, la pérdida de seres queridos, el aislamiento social y obligatorio y otra clase de presiones, como por ejemplo la pérdida del trabajo, podían hacer que una gran cantidad de personas empezaran a pensar en la posibilidad de quitarse la vida y nosotros queríamos ver si esto impactaba también sobre la población adolescente. Sobre todo, por ejemplo, el hecho de no poder asistir al colegio, no poder hacer actividades físicas en lugares públicos. Vamos a plantear entonces cuál es la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos. ¿Qué relación mantienen la depresión, la desregulación emocional y el apego con la ideación suicida durante la pandemia del COVID-19 en la adolescente de la ciudad de Córdoba, Argentina? Bien, acá en esta pregunta nosotros podemos ver resumidas cuáles son nuestras variables, diríamos, independientes, que es la depresión, las dificultades en regulación emocional y el apego. Y por otro lado, la variable dependiente, que es la que nosotros queremos investigar, que es la ideación suicida. ¿Por qué elegimos depresión, desregulación emocional y apego? Porque la literatura científica nos indica que, por ejemplo, la depresión, un cuadro clínico de depresión puede aumentar la posibilidad de que alguien piense en la posibilidad de quitarse la vida. La desregulación emocional es básicamente las dificultades que experimenta una persona para poder controlar sus propias emociones. Pensemos en este caso en un adolescente que tiene dificultades para, por ejemplo, poder regular la tristeza que siente o el enojo. Podrían ser cualquier otra emoción, ¿sí? Y lo que llamamos apego es un concepto científico que en la psicología se usa para pensar la relación entre una persona y sus cuidadores, o por ejemplo, un adolescente y sus padres, podríamos decirlo, ¿sí? Cuando la relación de apego es buena, cuando el adolescente tiene una buena relación de confianza y estabilidad con sus padres, el apego puede funcionar como un factor protector para la ideación suicida. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de probar nosotros, ¿sí? Acá tenemos los objetivos de nuestro trabajo. Por un lado, lo que yo quería hacer era caracterizar la variable de depresión, dificultad en regulación emocional y apego en una muestra de alrededor de 200 jóvenes que se encuentren dentro del rango etario de los 13 a los 18 y que habiten en la provincia de Córdoba. Y luego de caracterizar esas variables, lo que yo quería ver es qué tipo de relación existía entre nuestras variables independientes y la variable dependiente, que es la ideación suicida, ¿sí? Quería averiguar si había algún tipo de relación y qué, digamos, qué información podemos traer al analizar esa relación. Mi hipótesis es que los adolescentes de la ciudad de Córdoba, en los adolescentes de la ciudad de Córdoba, la depresión y la dificultad en regulación emocional funcionan como factores de riesgo, mientras que el apego positivo funciona como un factor protector para la ideación suicida. Bien, la cuestión metodológica, yo no voy a entrar mucho a fondo en lo que es el diseño de la investigación para no quitarle demasiado tiempo a la presentación y quizá a la parte de la discusión de los datos, que es lo más interesante, pero por ahí podíamos ver un poco cómo se compone nuestra muestra, ¿sí? En este estudio participaron 200 jóvenes, un poco más de 200 jóvenes, que se encuentran en el rango etario entre los 13 y los 18, que habitan en la ciudad de Córdoba, Argentina, y en el contexto de la pandemia nosotros tomamos la decisión de trabajar con tres instituciones escolares diferentes para resguardar la privacidad de los datos de las personas que participaron en el estudio. No vamos a decir ni sus nombres ni tampoco a mencionar los colegios, ¿no?, que participaron en este estudio. Pero me parece importante aclarar eso. Otra cosa que me parece interesante tiene que ver con los instrumentos, ¿sí? Nosotros, para poder medir los niveles de depresión, de dificultad en regulación emocional, de ideación suicida en esta muestra, lo que hicimos fue tomar instrumentos que ya estaban previamente estandarizados, ¿sí? Que a veces habían sido diseñados por otros equipos de investigación en otros países y que habían sido adaptados para la población adolescente de Argentina o de Córdoba en algunos casos. ¿Y cuál fue el procedimiento entonces que seguimos a la hora de recolectar nuestros datos? La estrategia de muestreo nosotros la podríamos denominar como muestreo no probabilístico y de carácter accidental. Es decir, nosotros nos contactamos con aquellos colegios con los cuales tenemos una relación de cierta confianza y les pedimos la autorización para realizar ahí la investigación.
Cuando el colegio nos daba el visto bueno y aceptaba la investigación, nosotros les pedíamos autorización al padre. Si los padres aceptaban, le pedíamos el consentimiento informado a sus hijos y luego tomábamos las encuestas en ese colegio, ¿sí? Pero había que seguir una serie de pasos que tienen que ver con la ética, digamos, en el proceso de la investigación. También es importante recalcar que utilizamos formularios de Google a la hora de recolectar los datos, es decir, que todos estos instrumentos, por ejemplo, el formulario de depresión, de dificultad en regulación emocional, nosotros los cargamos todos en un único formulario de Google que tenía como distintas etapas y la persona les iba respondiendo, ¿sí? ¿Cómo hicimos para analizar los datos? Yo acá puse el dibujo de un celular porque la mayoría de los adolescentes respondió la encuesta de este formulario de Google a través de sus celulares, pero en algunos colegios nos facilitaron también el aula de informática para que se pudieran responder, ¿sí? Básicamente lo que nosotros hicimos fue cargar y limpiar la base de datos, generar algunas columnas y calcular el puntaje total de cada sujeto para las variables de depresión, dificultad en regulación emocional, ideación suicida. Realizamos algunas pruebas estadísticas para reconocer la asociación entre las variables de interés y la variable de respuesta y construimos algunos modelos de regresión logística simples, múltiples. También construimos un árbol de decisión para poder comparar después con nuestro modelo de regresión logística, ¿sí? Me gustaría ahora entonces ingresar a la parte de lo que sería los resultados, la parte del análisis descriptivo de la muestra. Bien, acá a la derecha nosotros tenemos una tabla que contiene una gran cantidad de datos sobre nuestra muestra y de la cual podemos extraer algunas conclusiones interesantes, digamos. Por un lado, en esta tabla se puede observar que la ideación suicida fue más prevalente en el género femenino si lo comparamos con el género masculino. Por otro lado, podemos observar que la categoría alta de depresión y el tercer más alto de la regulación de emociones presentaron una mayor frecuencia de personas con ideación suicida, ¿sí? Recordemos que nuestra idea era que la depresión y la dificultad en regulación emocional eran factores de riesgo para la ideación suicida. Acá nosotros tenemos un box plot, digamos, a la derecha, y lo que hicimos fue, no sé si se ve por acá porque esto medio que lo oculta, pero básicamente el box plot está construido de la siguiente manera. En el eje Y pusimos el score de apego y en X está la presencia de ideación suicida, ¿sí? O ausencia de ideación suicida y en el extremo derecho del gráfico tenemos para toda la muestra. O sea, eh, ¿qué es lo que podemos sacar de este gráfico? La figura 1 nos muestra que entre las personas que no tuvieron ideación suicida, la mediana del score de apego fue mayor a la observada entre quienes sí tuvieron ideación suicida, ¿sí? Las variables presentaron una asociación significativa. Por ejemplo, uno puede ver acá cómo en quienes no tienen ideación suicida el score de apego es más alto y nosotros habíamos dicho en principio que creíamos que el score de apego podía ser un factor protector. O sea, la relación con los padres, ¿no? Del adolescente. Si esa relación era buena, esto podía proteger al adolescente ante la posibilidad de de empezar a pensar en la posibilidad de quitarse la vida. Acá tenemos otro gráfico digamos, de estos box plot, ¿sí? Básicamente acá lo que hacemos es ver la relación entre el score de depresión, ideación suicida y vamos distinguiendo según si son varones o mujeres. Hay algunas conclusiones que podemos extraer. En primer lugar, según los datos obtenidos, podemos observar que la mediana del score de depresión es de 22 para toda la población. En segundo lugar, en los sujetos que presentan ideación suicida, la mediana del score de depresión resulta significativamente mayor si la comparamos a la mediana del score de depresión de aquellos sujetos que no tienen ideación suicida. Algunos varones que no presentan ideación suicida han mostrado valores inusualmente altos para la variable de depresión. Esto se puede ver acá en este gráfico. Y en ambos casos, tanto en los casos de presencia de ideación suicida como en ausencia, la mediana del score de depresión es mayor para las mujeres en comparación con los varones, ¿sí? Esto se puede ver como la mediana del score en las mujeres es más alta siempre que en el caso de los varones, ¿sí? Ya sea en ausencia como en presencia de ideación suicida. Hicimos lo mismo con el score de regulación de emociones y la variable de ideación suicida. Entonces,
obtenemos los siguientes resultados. En primer lugar, según los datos, podemos observar que la mediana del score de dificultad en regulación emocional es de 90 para toda la población. En los sujetos que presentan ideación suicida, la mediana del score de regulación de emociones resulta significativamente mayor si la comparamos con la mediana del score de dificultad en regulación emocional de aquellos sujetos que no presentan ideación suicida, ¿sí? Entonces, acá podemos ver 105 contra 85. Algunos varones que no presentan ideación suicida mostraban valores inusualmente altos para la variable de dificultad en regulación emocional. Esto lo vemos acá de nuevo, ¿sí? Y cuatro, en ambos casos, tanto en donde hay presencia de ideación suicida como ausencia, la mediana del score de dificultad en regulación emocional es mayor para las mujeres en comparación con los varones. Bien. Último box plot que vamos a trabajar acá es el score de apego y la variable ideación suicida, ¿sí? También podemos traer los siguientes datos. En primer lugar, la mediana del score de apego es de 141 para toda la población. En los sujetos que muestran ideación suicida, la mediana del score de apego resulta significativamente mayor si la comparamos con la mediana del score de apego de aquellos sujetos que presentan ideación suicida. 3. Algunos varones que presentan ideación suicida muestran valores inusualmente bajos para la variable de apego. 4. Algunas mujeres que presentan ideación suicida han mostrado valores inusualmente altos para la variable de apego. 5. En ambos casos, presencia o ausencia de ideación suicida, la mediana del score de apego es menor para mujeres en comparación con varones, ¿sí? Bien. Sigo. Como parte del análisis descriptivo, ¿no?, de nuestra muestra, nosotros lo que tratamos de observar, o lo que hicimos fue un test de correlación de Pearson y obtuvimos el siguiente resultado. Todas las variables de exposición y respuesta están, digamos, resultaron significativas, presentando todos valores mayores a R0,5, y el score de apego es la única que está inversamente correlacionada con la ideación suicida. ¿Esto qué nos indica? Por un lado, que si nosotros vemos acá el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, que es para el score de depresión y el score de ideación suicida, lo que veríamos es como una línea que avanza hacia la derecha, ¿sí? Eso nos indica que a medida que aumenta el score de depresión, aumenta también el score de ideación suicida. Pensemos que nosotros habíamos sostenido que el score de depresión puede ser un factor de riesgo. Lo mismo va a pasar con este gráfico que muestra la relación entre el score de dificultad en regulación emocional y el score de ideación suicida. Y acá está lo interesante, que en el score de apego se muestra una relación inversa, ¿sí? A medida que aumenta el score de apego, disminuye el score de ideación suicida, ¿sí? Entonces puede funcionar como factor protector. Bien, ahora paso a mostrar los resultados que obtuvimos cuando realizamos algunos cálculos de regresión logística y después con el árbol de decisión. Bien, acá hay tres formas o tres grandes modelos, les puse yo, que en realidad son formas en las cuales fuimos construyendo progresivamente la regresión logística, ¿sí? El modelo 1 nos muestra los resultados que obtenemos cuando relacionamos por separado a la variable respuesta, que es presencia y ideación suicida, con cada una de sus variables de exposición, ¿sí? Por ejemplo, tomamos la variable de presión sin ninguna de todas las otras variables y vemos, digamos, qué pasa cuando la metemos en una regresión logística con ideación suicida, ¿sí? Y nos da este OR. Hacemos lo mismo para dificultad en regulación emocional y para apego, ¿sí? Eso sería el modelo 1. El modelo 2 es realizar esa misma operación, por ejemplo, relacionar depresión y ideación suicida, pero ajustando esta vez el cálculo por edad y por género, ¿sí? Hacemos eso para depresión, para dificultad en regulación emocional, para apego, y vemos que los OR van modificándose. Y en el modelo 3 lo que hicimos fue meter todas las variables independientes que teníamos, es decir, depresión, dificultad en regulación emocional, apego, ajustar por edad y género y ver qué relación mantenían con nuestra variable de interés, que era la presencia de acción suicida, ¿sí? Y vemos nuevamente que los OR cambian.
mostrándonos, por ejemplo, algo interesante sobre la depresión o sobre el apego como factor protector. Acá hicimos otro cálculo posible para la regresión logística. La literatura científica nos indicaba que la ideación suicida suele variar a lo largo de la adolescencia, mostrando un ligero aumento hacia la mediana adolescencia, ¿sí? Entre los 15 y los 16 años. Entonces nosotros segmentamos la variable edad en digamos, en tres categorías y hicimos la regresión logística de esta manera y obtuvimos también algunos resultados que son interesantes. Por ejemplo, para aquellos adolescentes menores de 15 años se observó que presentaron una categoría alta en el score de dificultad en regulación emocional, indicaba 4,66 veces más posibilidad de presentar ideación suicida. Al contrario, para quienes tenían 15 o más años, esta variable no resultó significativamente influyente, observándose la variable apego con un efecto protector ante la presencia de ideación suicida. A medida que aumentaba un punto en el score de apego, disminuía un 5% la posibilidad de presentar ideación suicida entre los 15 y los 16 años, acá se ve en el OR, y por otra parte, un 6% en quienes tenían 17 o más años, acá se ve también en el OR. Bien, nosotros, ¿qué es lo que hicimos luego con Python? Dividimos la base de datos en dos partes, un 80% para train, 20% para test, y aplicamos básicamente el modelo de la regresión logística obteniendo los resultados. Y los resultados de la regresión nos muestran que la depresión, las dificultades para regular las propias emociones y el apego se encuentran significativamente asociados a la variable dependiente. Y si atendemos a los coeficientes de la tabla, podremos observar que la depresión y la dificultad en regulación de emociones son factores de riesgo, mientras que por su parte el coeficiente de apego figura como un factor protector. También calculamos, bueno, o extrajimos la matriz de confusión de esa regresión logística que habíamos realizado para evaluar la capacidad predictiva que tenía el modelo, ¿sí? Los resultados de la matriz se pueden dividir en cuatro partes, ¿sí? Los verdaderos negativos, que son 32, los verdaderos positivos, que son 4, los falsos negativos, que son 6, y los falsos positivos, que son 2. Después vamos a comparar la matriz de confusión de la regresión logística y la matriz de confusión de nuestro árbol, pero ahora me gustaría pasar a mostrar las métricas de evaluación del modelo. La exactitud de nuestro modelo de regresión logística es del 81%, la precisión del 0,66 y la sensibilidad o exactividad del 0,4. Acá abajo yo puse cómo se calcularía, por ejemplo, a mano, según la matriz de confusión estos números que están acá, ¿sí? Bien, los resultados del árbol de decisión. Nosotros cuando hacíamos el cálculo, construíamos después le pedimos, digamos, con Python que nos dibujara ese árbol de decisión que había construido el modelo. Y bien, nosotros en principio lo que podríamos ver es que la primera variable que toma nuestro árbol para poder dividir y segmentar a la base de datos es el score de depresión, ¿sí? Yo, para mostrar cómo se podría leer este árbol de decisión, tomé estos nodos que están acá abajo, ¿sí? Eh, y uno lo que podría hacer básicamente para llegar hasta acá es lo siguiente. Observar, por ejemplo, esta condición que aparece en la parte superior y que dice, el score de depresión es menor o igual a 31,5. Si esa condición es verdadera, se va hacia la izquierda, ¿sí? En este modelo. Y si no, avanzamos hacia lo que sería la derecha. Después, la siguiente condición, vamos a ir hacia la derecha nosotros en nuestra lectura. La siguiente condición es que el score de apego sea menor o igual a 105, ¿sí? En nuestro caso vamos a tomar como si fuera falso eso y vamos a seguir bajando hacia la derecha y que el género sea menor o igual a 1,5. Si eso era verdad, tenemos este caso que es el de los varones, ¿sí? Donde no hay ideación suicida, y el de las mujeres que, digamos, van siguiendo estas condiciones
y sí presentan ideación suicida, ¿sí? En azul tenemos un grupo de mujeres que obtiene un puntaje mayor a 31,5 en la escala de depresión y que también obtiene un puntaje mayor a 105 en la escala de apego. Todos los miembros de este grupo tienen ideación suicida. En naranja, por acá, tenemos un grupo de varones que obtiene un puntaje mayor a 31,5 en la escala de depresión. Recordemos que la media para depresión era de 22, si no me equivoco, eh, que también ha obtenido en este grupo un puntaje mayor a 105 en la escala de apego, y todos los miembros de este grupo carecen de ideación suicida. ¿Sí? Bien, la matriz de confusión, entonces, para el árbol. Veamos acá que ya se modifican los valores que obtenemos en la matriz de confusión cuando los comparamos con lo de la regresión logística, ¿sí? Los verdaderos negativos son 27, los verdaderos positivos 8, los falsos negativos 6, los falsos positivos 3. Y también varían las métricas para evaluar el modelo. La exactitud es del 0,79, la precisión del 0,72 y la sensibilidad del 0,57. Algo interesante del árbol es que nos permite, por ejemplo, calcular la importancia que tienen los predictores, las variables que hemos puesto en juego, ¿sí? Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, que el score de depresión es muy importante, después le sigue el score de apego, después género, después dificultad en regulación emocional y por último edad, que no le asignó relevancia en nuestro modelo. Bien, si les parece, pasamos a la etapa de discusión de los resultados. La etapa de discusión de los resultados es básicamente ver si se pudieron cumplir los objetivos que habíamos propuesto al comienzo de la investigación, por un lado, y poner a conversar los resultados de nuestro trabajo con lo que dice la literatura científica al respecto. Eh, el primer objetivo que nosotros teníamos era ver si podíamos caracterizar las variables de depresión, perdón, depresión, dificultad en regulación emocional, apego, para nuestra muestra, ¿sí? Nosotros básicamente lo que fuimos haciendo es mostrar eso, ¿sí? En primer lugar, en nuestra muestra pudimos observar que la ideación suicida fue más prevalente para el género femenino, lo hemos visto en el cuadrito de acá arriba, ¿sí? La ideación suicida era más prevalente en el género femenino si lo comparamos con el género masculino. Y otros estudios que se han realizado también dentro de nuestro país obtuvieron resultados similares. Al parecer, la ideación suicida es más habitual en mujeres, mientras que los intentos de suicidio consumados son más frecuentes en varones. Por otra parte, si miramos la cuestión de la ideación suicida y la edad, la tabla 1 nos muestra que el primer tercio de la variable edad, o sea, entre los 12 y los 14 años, y el segundo tercio, entre los 15 y los 16, concentraban la mayor cantidad de casos de ideación suicida. Otros estudios también han indicado que la ideación suicida parece incrementarse progresivamente durante la temprana adolescencia hasta alcanzar su punto máximo en el rango etario de los 14 y los 16. Ideación suicida y depresión, ¿sí? En la tabla 1 nosotros lo que veíamos cuando hacemos el análisis descriptivo es que la categoría alta de depresión presentaba una mayor frecuencia de personas con ideación suicida si la comparamos con la categoría baja. Algunos equipos de investigación han realizado trabajos exhaustivos, digamos, de revisión de la literatura científica, arribando a la conclusión de que la depresión puede estar asociada a un incremento significativo, tanto en los niveles de ideación suicida como en los intentos de suicidio, ¿sí? ¿Qué pasa con la ideación suicida y la dificultad en la regulación emocional? También en la tabla 1 veíamos que hay una mayor frecuencia de personas con ideación suicida dentro del tercer tercil de regulación de emociones. Y esto coincide con evidencia científica que han recolectado otros investigadores al aplicar el mismo instrumento que nosotros utilizamos, que es la escala DERS, que sirve para medir a nivel poblacional, en términos sanitarios, las dificultades que hay en regulación de emociones. Último punto, ideación suicida y apego, ¿sí? La figura 1, que era el primer box plot que nosotros mostramos, nos mostraba que la mediana del score de apego fue mayor entre las personas que no presentaron ideación suicida si la comparamos con los casos que sí presentaban ideación suicida, ¿sí? Algunos equipos de investigación realizaron un trabajo sistemático de revisión y sostuvieron que el apego seguro podía funcionar como un factor protector para las conductas suicidas, ¿sí?
Bien, ahora podríamos avanzar un poquito más. Nosotros lo que veíamos en la figura 2 es que parecía haber una cierta asociación entre el género femenino y la depresión. En particular, nosotros veíamos que tanto en los casos donde se manifestaba ideación suicida como en los casos donde no se manifestaba, la mediana del score de depresión era mayor para las mujeres. Esto, por un lado, está en consonancia con lo que nos dice la literatura científica, porque básicamente hay otros trabajos que nos indican que las mujeres suelen presentar mayores tasas de depresión si las comparamos con el caso de los varones que pertenecen a su mismo grupo etario. Recordemos que nosotros habíamos observado que la depresión funcionaba como factor de riesgo para la ideación suicida, así que si quisiéramos pensar estrategias de prevención, sería interesante focalizar, por ejemplo, nuestras estrategias pensando, por ejemplo, si estos adolescentes, cuando vamos a intervenir, son varones, son mujeres, si están pasando por un episodio depresivo o no. ¿Qué más nos mostraba nuestra muestra y qué nos permite seguir pensando esto? Por un lado, nos mostraba que había una asociación entre el género femenino y las dificultades en regulación emocional. Esto es nuestra muestra, por lo menos. Nosotros lo que veíamos es que, eh, al igual que en el punto anterior, podríamos decir que tanto en los casos donde hay ideación suicida como en donde no hay ideación suicida, la mediana en el score de dificultades para regulación de emociones era mayor para las mujeres. O sea que las mujeres de nuestra muestra parecían tener en mayor medida dificultades para regular sus emociones. Y sabemos que esto podría también funcionar como un factor de riesgo para la ideación suicida. Último punto, la figura 4 nos mostraba una asociación entre el género femenino y el apego. Los niveles de apego en las mujeres de nuestra muestra solían ser menores si los comparamos con el caso de los varones de la muestra, ¿no? Y recordemos que el apego era un factor protector para la ideación suicida. También entonces habría que pensar estrategias preventivas teniendo en cuenta qué relación tienen estos adolescentes con sus padres. Paso a esto, la comparación entre los modelos predictivos. Entonces, acá nosotros tenemos las dos matrices de confusión, la de la regresión logística a lo que sería mi derecha, a la derecha en mi pantalla por lo menos, y a la izquierda el árbol de decisión, ¿sí? Con sus verdaderos negativos, con sus verdaderos positivos, puestos acá. Ahora, esto puesto así, no nos dice mucho, no nos da mucha información. Entonces, lo que podríamos hacer es tratar de plantear un razonamiento al estilo sanitario, ¿sí? Ver o valorar los aciertos y errores que tienen nuestros modelos. Vamos a asignarle en primer lugar un puntaje a cada elemento de la matriz de confusión, ¿sí? El criterio que seguimos para esa asignación de puntaje es el siguiente. Vamos a decir que un verdadero positivo es alguien que no está pensando en suicidarse y nosotros sabemos que no está pensando en suicidarse. En este tipo de situaciones diríamos que no es necesario que el sistema de salud intervenga y no corremos el riesgo de que alguien pierda su vida. Por eso mismo, a estos casos le vamos a asignar un puntaje igual a 0. Un verdadero negativo es alguien que sí está pensando en suicidarse y nosotros sabemos que está pensando en suicidarse. En este tipo de situaciones tenemos la posibilidad de intervenir sobre el caso y quizá evitar un futuro suicidio, ¿sí? ¿Cómo vamos a valorar este tipo de casos? Algunos investigadores han sostenido que los niveles de ideación suicida de los adolescentes suelen disminuir en un 13% cuando el personal sanitario realice intervenciones en los colegios. Es decir, cuando uno hace una intervención en un colegio, eh, específicamente dedicada para la problemática del suicidio, estos autores han sostenido que los niveles de ideación suicida pueden disminuir. Entonces le vamos a asignar un 0,13 a este tipo de casos. Un falso positivo es un caso donde nosotros creemos que alguien tiene ideación suicida, pero esto no es cierto. En este tipo de situaciones no corremos el riesgo de que alguien pierda su vida, pero dado que los recursos del Estado siempre son escasos y que el sistema de salud está interviniendo de manera innecesaria, le vamos a asignar un valor negativo a los falsos positivos, ¿sí? De manera tentativa, digamos que todo falso positivo es un -1, porque tenemos por un lado personas que están en riesgo y que no están siendo atendidas, y por otro lado hay recursos del Estado que son escasos y que que se están invirtiendo de manera poco efectiva. Bien, por último, los falsos negativos, ¿sí? Es cuando creemos que una persona no tiene ideación suicida y en realidad sí la tiene.
¿Cómo vamos a evaluar estos casos? Algunos investigadores también han sostenido que el riesgo de que los adolescentes con ideación suicida lleven a cabo un intento de suicidio sin previa planificación es del 26%. O sea, le vamos a asignar nosotros un 0,26. ¿Por qué? Porque aun cuando carecen de un plan definido, un 26% de los adolescentes que comienzan a pensar en la posibilidad de suicidarse llevan a cabo su primer intento dentro de los 12 meses siguientes. Esto es lo que han reportado los investigadores. Nosotros lo tomamos de manera tentativa para realizar un razonamiento sanitario, ¿sí? Y para poder traducir entonces los resultados que obtuvimos en los dos modelos predictivos, ¿sí? El resultado nos quedaría así, ¿sí? De 2,07 para nuestro árbol de decisión y de 3,72 para la regresión logística. Bien, te hicimos la primera traducción, ahora lo que podemos hacer es comparar con dos situaciones hipotéticas estos resultados de nuestros modelos predictivos, ¿sí? Primero, podríamos compararlo con esta situación. Supongamos que el Estado está aplicando sus intervenciones preventivas en los colegios de manera aleatoria, sin utilizar los resultados de nuestro modelo predictivo y sin utilizar ninguna otra estrategia predictiva. En este caso, si nosotros miráramos la matriz de confusión, todos los casos se agruparían bajo dos categorías, o verdaderos positivos, que valen 0, o falsos positivos, que valen -1. Y el resultado sería de -10. Ahora, supongamos la situación inversa, ¿sí? Esto era lo que en algunas de las clases decían como el algoritmo perfecto, ¿no? Supongamos que el Estado tiene un ajuste perfecto en sus acciones. Es decir, imaginemos que cada una de sus intervenciones es una intervención sobre el colegio donde hay casos de ideación suicida y personas cuya vida corre riesgo. Este sería el equivalente a disponer de un algoritmo predictivo y perfecto. En dicha situación, si miramos la matriz de confusión, todos los casos se agruparían bajo dos categorías, ¿sí? Entre los falsos negativos y eh, los verdaderos positivos. Bien, perdón, aunque dije verdaderos positivos, pero sería verdaderos negativos, ¿sí? El resultado total sería de 10,14 para este modelo ideal, ¿sí? Entonces vamos entre el -10 y el 10,14 y los resultados de nuestros respectivos modelos predictivos están acá en el 3,72 y en el 2,07. Tratan de acercarse a lo que sería el modelo perfecto, pero les falta todavía, por supuesto. Bien, para terminar, ¿cuáles son las debilidades que tiene esta investigación? Por un lado, el tamaño de la muestra, ¿sí? Nuestra muestra se compone de un poco más de 200 casos. Lo ideal sería tener muchos más casos recolectados de distintos colegios para poder mejorar el poder predictivo de nuestros modelos, para poder realizar nuestras regresiones logísticas, nuestros árboles de decisión. La segunda debilidad que tiene el estudio tiene que ver con la estrategia de muestreo. El hecho de implementar un muestreo accidental y elegir, por ejemplo, algunos colegios privados y algunos colegios públicos sin balancear la muestra también puede llevarnos a cegar los resultados de la investigación, ¿sí? Entonces esto es algo tentativo, algo que hay que seguirlo perfeccionando, pero bueno, lo que estaba tratando de hacer básicamente era aplicar, ¿sí? eh, algunas herramientas provenientes del campo de la ciencia de datos a lo que sería la investigación sobre el suicidio, ¿sí? Y bueno, nada, agradecerles por haber escuchado la exposición y eso sería todo. Muy bien, Valentín. Maravilloso. Me encantó. El, la verdad, estoy emocionado porque has conseguido lo que te has propuesto, que es aplicar herramientas nuevas a tu campo y lo has hecho manteniendo un criterio de trabajo muy científico, donde tenés mucha referencia a la literatura, o sea, estás haciendo ciencia pura y dura. Me encantó eso también. ¿Eh? Normalmente los trabajos no tienen ese nivel, así que me saco el sombrero. El, ya estás anotado en el grupo de los que presentaron proyecto, con lo cual ya debieras ver el examen final.
Te agradezco Buenísimo. muchísimo. Me alegraste la noche y por esta noche no voy a tener ningún tipo de ideación rara. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Hasta pronto y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias, Chao, chao. Pablo. Chao.